En el cardiogénico, las anomalías cardíacas que conducen a incremento en la presión venosa pulmonar cambian el equilibrio de fuerzas entre los capilares en el intersticio. Estos pueden ocasionar, en casos graves, edema alveolar y derrame pleural. La etiología de esta es insuficiencia ventricular izquierda, valvulopatía mitral, mixoma o trombos en la aurícula izquierda, corazón triauricular. En las enfermedades de las venas pulmonares está la enfermedad veno-exclusiva primaria, que esta va a ser idiopática, mediastinitis fibrosante, y en la neurogenia es traumatismo craneal, hipertensión intracraneal postical. En la reducción de la presión osmótica va a estar las nefropatías, sobrecarga de líquidos y la cirrosis. En el no cardiogénico va a haber sepsis sistémica, infección pulmonar, traumatismo, inhalación de humos o gases tóxicos, aspiración de líquidos nocivos, ingesta de drogas o de venenos. Bueno, aquí hay una imagen, pero no se distingue bien, está medio borroso. ¿Dónde está la parte esa? Sí, se le ve. Bueno, su fisiopatología es la presión capilar, que tiende a forzar la salida de líquido a través de la membrana capilar, la presión del líquido intersticial, que tiende a forzar la entrada de líquido a través de la membrana capilar cuando la PIF es positiva, pero la fuerza la salida cuando la PIF es negativa. La presión coloidosmótica del plasma en el capilar, que tiende a provocar osmosis de líquido hacia el interior o a través de la membrana capilar. Y la presión coloidosmótica del líquido intersticial, que tiende a provocar la osmosis de líquido hacia el exterior a través de la membrana capilar. Bueno, sigue el edema agudo de pulmón cardiogénico. La causa más frecuente de este edema es el aumento de la presión venosa pulmonar secundario a una enfermedad del lado izquierdo del corazón. El aumento de presión dentro de la aurícula izquierda se transmite a las venas pulmonares como consecuencia de la presión retrógrada, la mayoría de las veces por la insuficiencia del ventrículo izquierdo o por obstrucción al flujo de la salida de la aurícula izquierda. En su fisiopatología va a haber aumento de la presión auricular izquierda y ventricular izquierda, aumento de la presión capilar pulmonar, aumentando la filtración de líquido pobre en proteínas a través del endotelio y hacia el intersticio y pulmonar y espacios alveolares. Este va a alterar la capacidad de difusión generando hipoxia y disnea. Va a haber fracaso capilar pulmonar, taquicardia, disminuyendo la sístole, elevación de la resistencia vascular sistémica, va a aumentar la poscarga ventricular izquierda, aumenta la demanda de oxígeno del miocardio, formación de edema, hipoxia y deterioro del miocardio. En su clínica va a haber disnea paroxística nocturna, ortopnea, cianosis periférica y central, taquicardia, palidez, piel sudorosa y fría, ansiedad, hipertensión y expectoración espumoso de color rosado. La exploración física va a tener la auscultación del tórax, muestra crepitantes difusos, sibilancias respiratorias, cardiomegalia, ritmo de galope o un soplo asociado a disfunción valvular y edema periférico. En sus manifestaciones radiológicas va a estar la redistribución del flujo sanguíneo desde las zonas inferiores del pulmón a las superiores. Va a haber también lo que es el engrosamiento de los tabiques interlobulares, que son las líneas de A y B de Kerley.
y va a haber patrón pues en alas de mariposa o alas de murciélago. Su diagnóstico va a ser en electrocardiograma, alteraciones del segmento ST o aparición de onda Q. Gasometría arterial, se suele observar una insuficiencia respiratoria aguda, hipoxemia que en esas fases más avanzadas puede llegar a ser hipercápnica. Los niveles del péptido natriurético atrial van a estar los niveles por encima de 500, apuntan a la posible etiología cardíaca del edema agudo de pulmón. Ecocardiografía transtorácica va a ser la evaluación de la función del miocardio y cateterismo cardíaco derecho. Este va a dar la determinación de la presión capilar pulmonar. Una PSP mayor de 18 indica edema pulmonar cardiogénico o por sobrecarga de volumen. Su tratamiento va a ser la oxigenoterapia, sondaje urinario del paciente para un buen control de la diuresis, diuréticos de asa como la furosemida, nitritos, morfina intravenosa subcutánea, fármacos inotrópicos positivos y ventilación mecánica no invasiva. El edema pulmonar neurógeno es un evento súbito de edema pulmonar que aparece posterior a algún tipo de lesión o un ataque significativo en el sistema nervioso central. Esto se debe a traumatismos craneoencefálicos, traumatismos de columna, un estado epiléptico, una hemorragia intracraneal, hemorragia subdural, una subaracnoidea o incluso una meningitis. Su fisiopatología, para empezar, va a haber una combinación del incremento de la presión y de la permeabilidad, el cual va a llevar a un incremento agudo de la presión intracraneal. Va a producir una descarga simpática generalizada y va a determinar un incremento masivo de la presión vascular pulmonar y va a proceder a un barotrauma sobre el endotelio, con el consiguiente aumento de la permeabilidad. También había datos de que un efecto ionotrópico negativo directo sobre el corazón podía contribuir a la patogenia del edema. El edema pulmonar no cardiogénico es caracterizado por una lesión generalizada de los capilares pulmonares que provoca un aumento de su permeabilidad. El edema es causa del shunt, no sé cómo se pronuncia, intrapulmonar, lo cual dificulta el intercambio normal de oxígeno en los pulmones, ocasionando una desaturación de la oximoglobina y un aporte insuficiente de oxígeno a los tejidos, y es causa de un metabolismo anaerobio y provoca una acidosis si la hipoxemia no es corregida. Como podemos ver en la imagen, es una visión ecográfica que demuestra burbujitas en las cavidades del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda, y pues es el shunt pulmonar, intrapulmonar, perdón. En la fisiopatología tenemos que es causada por un aumento de la permeabilidad vascular del pulmón, como ya les había comentado, lo que resulta en un mayor flujo de líquidos y proteínas hacia el intersticio pulmonar y los espacios aéreos. Tiene alto contenido de proteínas porque la membrana vascular es más permeable al movimiento que tienen las proteínas plasmáticas, perdón. Y la cantidad neta del edema pulmonar acumulado determinada por el equilibrio entre la velocidad a la que se filtra el líquido en el pulmón y la velocidad a la que se extrae el líquido de los espacios aéreos y del intersticio pulmonar.
Las causas tenemos que se divide en dos, la lesión directa al pulmón y la lesión hematógena al pulmón. En las lesiones directas vamos a tener un traumatismo de tórax, una contusión pulmonar, aspiración, inhalación de humo, una neumonía, una toxicidad por oxígeno, embolia pulmonar o incluso una reperfusión. Y por la otra parte tenemos que es una sepsis, una pancreatitis, un traumatismo no torácico, reacciones de leucoaglutinación, múltiples transfusiones, uso de droga intravenosa como por ejemplo la heroína y una derivación cardiopulmonar. En el examen físico está dominado por datos de la condición desencadenante y los datos pulmonares pueden ser relativamente normales en las primeras etapas del edema. La radiografía de tórax va a mostrar que el tamaño del corazón va a ser normal, pero va a haber infiltrados alveolares que van a estar distribuidos de manera uniforme a través de todo el pulmón y los derrames pleurales van a ser muy poco comunes. La hipoxemia es el principal atribuible al cortocircuito intrapulmonar y suele persistir a pesar de concentraciones altas de oxígeno inhalado. El cuadro clínico. Este se va a presentar como un cuadro agudo con disnea y taquipnea debido al edema. Va a presentar también tos y expectoración rosácea secundaria a la ocupación alveolar, hipoxia y cianosis, y también pueden coexistir síntomas y signos secundarios a la enfermedad desencadenante del edema, por lo que es importante una buena historia clínica y una exploración para poder determinar la etiología correcta. ¿Cómo lo vamos a poder diagnosticar? Los hallazgos que pueden sugerir una etiología no cardiogénica son la presencia de neumonía, una aspiración de contenido gástrico y un intenso dolor abdominal y vómitos, entre otros. Y a la exploración, los hallazgos más comunes son aparición de trabajo respiratorio, cianosis junto con incapacidad de tolerar el decúbito, taquipnea, crepitantes pulmonares bilaterales y va a haber también un broncos a la auscultación respiratoria. Las pruebas complementarias van a No se escucha nada de la plática. Ah, es que creo que se le apagó la laptop, doctor. Ya no se ve la presentación, ¿verdad? No. Déjame ver si la puedo poner yo.
¿Se ve mi pantalla? No, Diana. Hablar de otras cosas y ya te canalizar. Ya voy, Doc. Es que la estoy subiendo a Drive para ponerla. Viendo, puede estar viendo, puede estar viendo televisión. Ok, me está habilitada, ¿verdad? No veo. En esta está conectado a una máquina de poder y significa que Vale. la noche mientras duerme. En la mañana comienza a intercambio todo el tiempo de frecuencia estará conectadas. La bolsa con la que se va a suministrar líquido que va a entrar y la que va a recibir el líquido que ya estaba dentro del paciente. Esta es una bomba que se explora. Una de las infecciones
Ya pueden compartir pantalla. ¿Lo pueden ver? La sangre que entra a las pístulas mantiene una presión alta, provocando que se expanda el diámetro de la vena. No, bueno, yo no. No, Silvia. ¿Y ahora? Ya. Es casi las penúltimas. Faltaban como 2 diapos. Nos quedamos aquí, ¿no? Aquí. Excepto que se usa una vena artificial para juntar la arteria de la vena. ¿Ya listos para continuar la clase? Sí, una disculpa. Nada más quedaba por decir que las pruebas complementarias era la radiografía simple de tórax, un electrocardiograma, la gasometría arterial y los niveles del péptido natriurético atrial. Y ahora sí, los tratamientos venía que era el tratamiento dirigido hacia los neutrófilos y sus productos, el tratamiento dirigido a los metabolitos del ácido araquidónico, el tratamiento con corticosteroides y el tratamiento con oxígeno. A ver, ¿ya no se escucha? No sé si le volvió a apagar la computadora. Pero bueno, esta es una imagen que es como un cuadrito. De una evaluación clínica inicial, se tiene que asegurar la vía aérea, oxígeno por catéter nasal, canalizar vena periférica, los signos vitales, interrogatorio y examen físico. Electrocardiograma de 12 derivaciones y radiografía de tórax portátil. En las acciones iniciales se debe sentar al paciente. Esto es como que más o menos resumido. Y se da nitroglucerina, morfina y furosemida. Si hay una respuesta adecuada, hay una remisión al hospital, seguimiento o tratamiento etológico y de los factores desencadenantes por cardiología o medicina interna. Y si no, pues se va a sospechar una complicación. Valorar diuresis, frecuencia cardíaca, tensión arterial, pulsos periféricos, frecuencia respiratoria y colocación y temperatura de la piel a nivel de conciencia. Y ya es todo. Ya se acabó. A ver, en la diapositiva anterior a esta última, ¿qué mencionó de tratamiento? Pues era... creo que también había de la oxigenación. Ay, pues... Esa que está ahí, a ver. Sí, es tratamiento dirigido hacia los neutrófilos y sus productos. No entiendo eso. Explíquenos un poquito más. Ay, es que eso le iba a explicar mi compañero. Pero bueno, déjeme. Y también lo de tratamiento dirigido
a los metabolitos del ácido araquidónico. ¿Cuáles son esos? Se utiliza el corticosteroides en el edema agudo de pulmón, yo no sabía. Y el tratamiento con oxígeno, bueno, pues sí, ¿verdad? Ese es el último como que sí está adecuado, pero los anteriores pues no los tendrían que explicar un poquito más realmente, porque ni corticosteroides se usan en el edema agudo, salvo algunas excepciones, pero y todos sus compañeros yo creo que tienen duda, ¿verdad? En saber cuáles son los metabolitos del ácido araquidónico, y creo que sus compañeros también ahorita están muy interesados en saber por qué el tratamiento va dirigido hacia los neutrófilos y sus productos. La verdad no sabría decirle, doctor. Tienen que acordarse. Espérenme. Tienen ustedes que acordarse que uno, pues tienen que estudiar bastante, ¿verdad? Para dar una presentación. Número 2, todo lo que ustedes pongan en sus diapositivas se les va a preguntar en relación a eso, pero tampoco no tienen que omitir nada, ¿verdad? O sea, no voy a poner esto porque lo van a preguntar, pues no, ¿verdad? O sea, tienen que Los corticosteroides no se dan cuando hay una como pues deficiencia respiratoria o algo así. No, los esteroides no se dan cuando hay ninguna insuficiencia respiratoria. O sea, la insuficiencia respiratoria de entrada se trata con oxígeno. O sea, bueno, una enfermedad. Doc, que en estos casos, en algunos casos no se iban a dar opiáceos o inotrópicos. No, eso sí, o sea, si llegan, primeramente tenemos que saber cuál es la causa del edema agudo del pulmón. Primeramente es lo que hay que hacer. O sea, son pacientes que son en ocasiones, la mayoría de los pacientes son hipertensos, son diabéticos, son cardiópatas, pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca o pacientes que tienen cardiopatía isquémica, pacientes que tienen angina de pecho. Bueno, el paciente tiene estos antecedentes, por eso es muy importante la historia clínica, pues yo ya más o menos me estoy pensando cuál es la etiología del edema agudo del pulmón. Doctor, ¿sí? pero este es el no cardiogénico. Bueno, pues entonces, pues con mayor razón, entonces me tienen que explicar cuáles son las causas etiológicas de no cardiogénico, y la misma pregunta, ¿cuáles son esos metabolitos, por qué hacia los neutrófilos? O sea, me tienen que explicar el tratamiento, pues va dirigido a la causa. Entonces, el tratamiento se da por eso. Por ejemplo, en el paciente de causa cardiogénica, ¿verdad? Ajá. Si el paciente está con falla cardíaca, pues hay que usar inotrópicos, dobutamina, dopamina, etcétera. Si el paciente me viene con una crisis hipertensiva muy severa que me causa a mí la falla cardíaca, o sea, el edema agudo de pulmón, pues tengo que controlar primeramente esa hipertensión tan severa que me lleva al paciente a la falla cardíaca y después al edema agudo de pulmón, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia de saber cuáles son los neutrófilos y sus productos y los metabolitos del ácido araquidónico. Ajá. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar este tratamiento pendiente para la próxima clase. Antes de iniciar la clase que sigue, me van a explicar esto. Ok, pero estos, ¿verdad? No quiere que le cambiemos nada. ¿O sí? No, pues esos que están aquí en la diapositiva que no les entiendo. Ok. Ok, está bien, doctor.
Bueno, la clase acaba ya ahorita, va a las 4. Entonces nos vemos en la próxima clase.